¿Cuál fue ese primer clic, juguete, libro o persona que encendió en ustedes la chispa de la curiosidad y les hizo sentir que tenían un talento diferente? Panelistas, cada uno de nosotros para editarnos su ofreceré. ¿Estás con todo? Sí. También. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias de verdad por hacernos esta invitación. Esto es bastante significativo para mí. Esa pregunta me lleva al pasado bien atrás, cuando era niño. Yo nací y viví en el barrio Manrique y me tocó lo que a muchos nos tocó esa época de violencia y creíamos que el único camino era seguir esos pasos. A mis 8 años tuve un arma en la mano, a los 10 me dan una apuñalada en el pecho, y fue un juguetico que aún conservo y hoy lo traigo. Esta navecita, este transbordador que me regaló mi hermana. Estaba yo adolescente, niño todavía. Esto me sacó a mí de ese contexto y me puso a mirar hacia el cielo. Luego de ahí comienzo a enamorarme de todo lo que es la matemática y la física. Cuando llegó al colegio, un profesor puso en el tablero un problema. Él no se dio cuenta que había problema, pero me transformó la vida. Era un problema sencillo de los que se hacen en décimo, que una niña estaba en un acantilado, se cayó, Superman se tiró a rescatarla. ¿De cuánto tiempo? Si la cogió un metro antes de que cayera al piso, ¿cuánto tiempo tardó? Y para la luz del acantilado, bueno, algo sencillo. Eso a mí me hizo un clic y yo quiero estudiar física. Entro a estudiar física y me enamoro pues de ese cuento, porque en el primer semestre encontré un profe que era enamorado de enseñar en ciencias exactas de la Antioquia. Él llegaba con un carro lleno de material para explicarnos la física de manera experimental. Entonces, es ahí donde yo dije, yo quiero hacer eso. Empecé con él a trabajar en un grupo de investigación de didáctica, que en ciencias exactas era nuevo, porque ya no se trabajaba en la parte didáctica. Comenzamos y formamos el primer semillero de física, y ya en el séptimo semestre decidí pasarme a la licenciatura de matemática y física, y ahí es donde continúo ya con todo este proceso educativo. Y listo. Muchas gracias, profe. Buenos días para todos. En el caso mío, la verdad es que cuando yo entré ya a hacer parte o a interesarme en todo el campo de lo que es la robótica, pues yo ya estaba en la educación. Entonces yo hice una ingeniería en electrónica. Entonces, basado en lo que veía en esa ingeniería, yo pensé, voy a aplicar todo lo que se está aprendiendo acá en el campo de la educación. Entonces, desde ahí comenzó toda esa pasión, pues, como voy a ir aplicando lo que aprendí en la ingeniería a desempeñarlo en el campo de la educación. Entonces, comenzó todo el proceso de lo que es la robótica. De hecho, desde que yo estaba como en el cuarto semestre de ingeniería, yo estaba planteando proyectos relacionados con robótica para poder como aplicar la educación a través de la robótica. Entonces, fue una experiencia muy grata. La verdad es que desde ese campo de lo que es la electrónica se ve ampliamente que todas esas ingenierías, especialmente, se pueden aplicar directamente en la educación. No es tan fácil, pero sin embargo ahí está como el reto de ir demostrando a los estudiantes que eso sí se puede, pues, al menos de una manera creativa, de manera que los podamos enamorar, y cuando ya ellos estén encarretados con todo el cuento de lo que es la robótica, en el caso, pues y ahora sí, y profundizando para que les puedan comprender conceptos mucho más avanzados. Muchas gracias, profe. Buenos días, saludos y todos. Frente a la pregunta, primero agradecer por el espacio. Frente a la pregunta, cuando la leía, yo pensaba
también en tiempo atrás, muy atrás, cuando me acerqué por primera vez al tema, bueno, al tema no, cuando me acercaba yo debía permanecer, yo soy del barrio Inciso, yo debía permanecer porque mis papás estaban todo el día trabajando junto con mi abuela, yo debía permanecer mucho tiempo en mi casa solo, ¿no? Eh, no teníamos acceso a televisión, pero sí teníamos acceso a la radio. Entonces, la radio se convirtió en ese elemento que me servía a mí para encontrar compañía, ¿cierto? En el sentido de que escuchaba a personas hablando sobre diferentes temas de interés, sobre deporte, sobre noticias a nivel nacional, a nivel internacional, sobre temas que me interesaban y yo sentía que podía establecer, aunque no se pudiera en la realidad, un diálogo con esas personas que yo escuchaba a través de la radio. En ese sentido me dice más de la escucha, la radio que es digamos un elemento que ya casi no se utiliza y que yo todavía sigo acudiendo para enterarme y para indagar sobre muchas cosas. Entonces ese espacio de interés, ese primer espacio de interés, lo encontré en ese espacio, en la radio, a través de escuchar a personas hablando sobre temas que a mí me interesaban y encontrar también esa compañía que tal vez me hacía falta y que no tenía, ¿no? Porque mis papás, repito, y mi mamá no podían estar conmigo. Yo permanecía mucho tiempo solo y encontré en esas personas ese espacio en el cual interactuar, ¿cierto? Más allá de la música o más allá de otros elementos que puede ofrecer la radio, eran espacios o podcasts o programas deportivos en los que yo podía encontrar posibilidades de acceder al conocimiento y esos temas que me interesan. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero citar inicialmente al profesor Jorge La Rosa en un texto denominado La experiencia de la lectura. Él plantea que la experiencia es todo aquello que me pasa y que es exterior a mí, pero que cuando me pasa, me tocan y me transforma y dejo de ser esa persona. En este mismo sentido, John Dewey, en un texto denominado El arte de la experiencia, él plantea, al contrario que la rosa, que la experiencia no es lo que me pasa y me toca y me transforma, sino que es todo aquello que yo recuerdo de lo que me pasó y que al recordarlo se convierte en experiencia. En este sentido, recuerdo con mucho agrado el preescolar, a mi profesora de preescolar, las actividades que hacíamos. Mi mamá creo que aún las conserva en una carpeta. Todos esos dibujitos, todos esos asuntos que hacíamos en la escuela, eh, formaron en mí, pues, como todos estos elementos de la creatividad. Pero sobre todo el tema del lenguaje, el tema de la palabra. Creo que la palabra, pues yo soy una persona, pues soy negro, soy afro, pero soy criado en una tierra pues antioqueña, en una tierra de, con comillas, pues, de blancos, eh, donde para nadie es un secreto pues que hay estigmatizaciones. Hoy tuve un día negro, trabajé como negro y salir a flote, salir adelante en medio pues de todos esos estigmas. Gracias a la palabra he logrado o logré insertarme en el mundo y logré salir adelante. Pero buen día, sí. Yo creo que todo inicia, como a todos mis compañeros aquí presentes, desde que uno es pequeño, ¿cierto? Desde ese preguntarse, desde la curiosidad de niños. Yo empezaba a desbaratar cosas desde pequeño, todo lo que me relajaban, los relojes. Desde quería saber qué es lo que teníamos dentro. Desde allí uno empieza a preguntarse cómo funcionan las cosas. Yo creo que eso fue, digamos, la primer chispa. Ya después cuando entra en este ámbito ya de la docencia, empieza como a indagarse sobre por qué hay estudiantes que por unos docentes les va súper bien y por otros no. Desde allí uno es a preguntar cómo aprenden los estudiantes, qué los motiva. Y yo creo que en eso uno pues, se puede sentar a varios autores sobre digamos, esas capacidades que tenemos todos, los diferentes tipos de aprendizaje,
las maneras de aprender. Alguna vez estábamos en una discusión con unos estudiantes, ¿quién es mejor, Messi o Ronaldo? ¿El talento o la disciplina? Pero entonces la pregunta más bien sería, ¿será que ellos luego surgir sin alguno de esos dos? Entonces desde ahí uno, es como una manera de verse la escuela, la investigación precisamente de la institución escolar que nosotros llevamos a cabo en la institución. A nosotros nos generan muchas satisfacciones porque vemos estudiantes que desarrollan diferentes capacidades en torno a un contexto, algo que nos están investigando, precisamente eso que nos llena a ellos, ese hábito o el hábito, si tenemos. Entonces aquí ese concepto, ¿cómo podemos nosotros, digamos, llegar a algo muy potente dentro de la educación? Y es que los mismos estudiantes se crean capaces de dedicarse, generarles esa confianza de que ellos son capaces de realizar todo lo que sepan. Buenos días. Esa chispa que iniciamos o me inicié para tener ese talento, yo lo llamo las 7 Marías de mi alegría. Primero que todo, quiero felicitar en el mes de maestros a todos los presentes. Tengo una labor primordial como es la transformación de nuestra sociedad. Y debemos de ser agentes de cambio en todos los aspectos, desde lo humano, desde el conocimiento puro, de las ciencias aplicadas, y todo lo que representa ser uno como maestro. En este mes de mayo también vamos a tener esa celebración como es el Día de la Madre, ¿cierto? Es importante, uno dice que el Día del Maestro, el Día de la Madre, pero son prácticamente todos los días. En esa instancia, bueno, quiero también reconocer que estamos en el de María, que es la Madre de Dios, que es el que nos da toda la posibilidad de salir adelante. ¿Por qué hago alusión a las 7 Marías? Porque es importante recordar lo que fue los valores inculcados por mis abuelas María Concepción, por mi abuela María del Socorro, por mi abuela paterna María Gerardina, que es parte fundamental. Y represento también la institución educativa llamada María Montessori, ¿cierto? Que es una maestra de la filosofía en el cual evoca especialmente los ambientes de aprendizaje y lo que es también uno como maestro que tiene una postura observadora hacia el estudiante. Y cómo no dejar a un lado lo que fue la gran maestra rectora María Eugenia Echavarría, rectora de Fe y Alegría de la congregación Jesús María, que fue la pionera para darnos ese legado de fe, un legado de fe que no se nos debe perder en cada instante. En ese instante, cuando nosotros teníamos las tareas pedagógicas, especialmente con el Colegio del Rosal y la comunidad de Jesús María, siempre nos representaban lo que eran citaciones de la Biblia, como eran especialmente la semilla de mostaza, como era la regla de oro, y uno como maestro es como un fallo en el cual va a permitir formar especialmente a sus estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marenistas, por tan significativas experiencias. Ahora, en el siguiente tramo de preguntas, lo haremos de manera personalizada. Cada docente tendrá igualmente 2 minutos para responder. Y vamos a iniciar con el docente José David, que ha llevado las matemáticas al plano de la inteligencia artificial y el metaverso, más allá de la tecnología. La pregunta es, ¿hubo algún momento en su propia formación donde sintió que los números eran un lenguaje para crear mundos nuevos? Asimismo, ¿y cómo usa hoy esa visión para que sus estudiantes no le teman al futuro?
Bueno, como les dije, con el profe Rodrigo Covaleda, de la universidad, me enfoqué mucho en todo esto de la práctica de la física. Y, pero también me encontré con docentes que había uno que era muy particular, que casi durante la clase no nos miraba. Era copiando y resolviendo fórmulas en el tablero y hablaba con el tablero y no nos miraba a nosotros. Entonces es ahí también donde yo digo, yo no quiero pues hacer las matemáticas de una forma aburrida. Cuando llego al colegio, inicio con un proyecto que se llama Matemáticas con propósito y es contextualizar lo que las matemáticas en la vida diaria de los muchachos, como vemos en la aula en investigación, y ellos mismos desarrollan y solucionan problemas del entorno, eh, potenciándolos para que no solo se quede las matemáticas como algo en un cuaderno que me va a dar un 5 o un 1, sino algo que me puede transformar la vida. A raíz de eso empezamos a desarrollar varios proyectos, hemos sido ganadores de los premios El Mejor con estudiantes 3, 4 veces, en matemáticas con propósito ha ganado 2 veces los premios El Mejor, un estudiante el año pasado fue a representar, uno de los que estábamos presentando, fue a representar a Colombia en el Mundial de Inteligencia Artificial en China. Tenemos estudiantes que han creado empresas con lo que hicimos en 11 y uno de ellos en este momento está haciendo negocios en Alemania con 18 años. Entonces se han logrado que vean las matemáticas como algo para potenciar. Y a raíz de todo esto, la navecita que me regalaron chiquita, este año también yo pude estar montado en ella allá en Houston, Texas. Estuvimos en un encuentro de maestros en la NASA. Entonces se ha transformado todo eso y se transformó eso, o sea, que vale la pena estudiar y cosas. Docente Egidio tiene más de 15 años de experiencia formando jóvenes en robótica y programación. En todo este tiempo, ¿cuál es la historia de aquel estudiante que más lo marcó? Recordándole que el talento es, ante todo, una herramienta de superación y disciplina. Bueno, cuando llegué a la Dinamarca, con el profesor David y otro profe que estaba en ese entonces, Camilo, comenzamos el semillero de robótica. Hemos tenido muchas experiencias significativas, pues, que nos marcan y uno ve que se vale la pena lo que hace hacer. En la Dinamarca, pues, en la institución son 2 sedes, la central y una sede que se llama Ricardo Uribe Escobar. Siempre entre las 2 sedes hay un tramo bastante largo. Y cuando comenzamos el semillero, tuvimos un estudiante que se ingenió en el proceso de la media técnica, creemos también que es en programación y desarrollo de software. Y además, esta estudiante, cuando no tenía clases de programación, asistía al semillero de robótica, es decir, que la teníamos constantemente en el colegio. Esta chica presentaba pues, algunas situaciones emocionales muy fuertes. Además vivían pues, fuera de la comuna, es decir, que venir a estudiar en colegio ya era un sacrificio para ella, un esfuerzo muy grande. Y además de eso, una vez salió una convocatoria por parte del vivero de software. Le hice la invitación a todas las chicas, creo que era solamente para chicas. Nadie quería ir, pero esta chica dijo que fuera, en el caso de que no tuviera forma de acceder, pues buscamos la manera, entonces que le accedieron pues, a ese curso. Ella aceptó con dificultades económicas, pero mire que siempre pudo hacer la capacitación allá, y estando allá en esa actividad del semillero, del vivero del software, con el equipo que ella conformó, fueron las primeritas, ganaron premios y a cada una le dieron un computador que para ella, con sus dificultades, tanto económicas y emocionales, es una satisfacción muy grande para ella, pero a la vez también para uno como docente,
porque gracias a la participación de ella en el semillero de robótica y en la media técnica en desarrollo de software, pudo adquirir esas habilidades que le permitieran avanzar en ese sentido. Docente Carlos, defensor del pensamiento crítico y la palabra. ¿Qué evento en su vida le enseñó que la voz de un estudiante es su recurso más valioso? ¿Y cómo logra que en el centro de la investigación manualista los estudiantes pasen de hacer una tarea a defender una idea? Lo que tú piensas es que muchas veces la oferta académica o el currículo que se le plantea a los estudiantes es muy estéril. Pues Steinhaus lo plantea, vemos matemáticas, vemos lenguaje, vemos ciencias naturales, vemos sociales, vemos ética, vemos religión. Es un currículo muy extenso y generalmente digo, profe, acabamos de hacerlo y vamos a copiar, acabamos de hacerlo y a la segunda hora acabamos de hacerlo y vamos a copiar, a la tercera acabamos de copiar y llega a la sexta hora y seguimos copiando. A eso hay que sumarle que en las aulas de clase contamos con estudiantes diversos, algunos con, no, pues sé que no es el término, con necesidades educativas, creo que es ahorita estudiantes en peligro de salir del sistema educativo, y también tenemos estudiantes con capacidades excepcionales, también tenemos estudiantes con depresión, con ansiedad. Entonces, atender a todo este público desde la perspectiva de la investigación ha posibilitado que más que ampliar la oferta educativa, más que crear otra materia llamada investigación, es ofrecerle un espacio a todos los estudiantes o a esas diferentes eh, perspectivas que se pueden salir desde los estudiantes para que ellos tengan un espacio donde puedan tener voz, donde puedan ser aceptados, donde puedan plasmar sus ideas. Hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención, una vez con un estudiante que él sufría pues depresión y ansiedad, se sentía aislado del grupo, le daba miedo participar, le daba miedo hablar, se hacía punti, pero en algún momento él se me acercó y yo lo escuché, le escuché lo que él pensaba y él le llamó la atención, pues, ¿y qué hace la gente del semillero de investigación? Se acercó y con el paso del tiempo, pues lograron participar de experiencia reto, lograron crear un proyecto. Y el chico me decía en una de esas exposiciones en otro instituto, me decía, profe, yo le agradezco porque yo era muy penoso, porque a mí me daba miedo hablar en público. Gracias pues, a todo lo que logramos en la investigación, yo me siento hoy como una nueva persona. Docente Joana, su enfoque integra la investigación. ¿Podría contarnos sobre algún hallazgo o proceso investigativo en el aula que le haya sorprendido tanto que lo obligó a replantearse lo que sabía sobre el talento de sus propios estudiantes? Los estudiantes hacen preguntas, hacen muchas preguntas. Muchas de las preguntas que ellos hacen, pues hay muchas situaciones relacionadas con sus propias historias de vida, con la manera como ellos entienden y ven el mundo, con los que ellos precisamente ven el mundo. Yo creo que en la pregunta hay algo muy valioso en esas preguntas genuinas que ellos hacen. Yo creo que los profes estamos en falta de, como diría una compañera, aprender a preguntar y enseñarle a los estudiantes, tratar de enseñarle a los estudiantes a preguntar y a preguntarse sobre el mundo, ¿cierto? Dentro de esas, a mí alguna vez me decían, no, es que el mundo no necesita que la gente se pregunte, el mundo necesita que la gente haga para poder cambiar las cosas. Pero yo sí me mantengo en la posición de que lo primero es preguntar, a preguntar, aprender a construir preguntas que sean profundas y preguntas que tienen precisamente a eso, a las soluciones y situaciones específicas.
y uno se encuentra dentro del centro de investigación y en otros espacios pues, de institucionales, de clase o conversaciones que uno está con los estudiantes, precisamente preguntas que hablan acerca de sus propios líderes y que posteriormente pueden ser llevadas a asuntos mucho más profundos, como por ejemplo el preguntarse acerca de cómo puedo yo escapar de la ansiedad y de la depresión y encontrar una respuesta que daban algunas estudiantes a través de procesos investigativos en la literatura. La literatura como espacio en el cual yo puedo encontrar a otro que ha escrito sobre cosas que a mí también me han ocurrido. O preguntarse, por ejemplo, hacerse preguntas tan genuinas como ¿qué había aquí antes de que yo llegara? ¿Qué había en el barrio antes de que yo llegara? Y tratar de responderse a través de las fotografías familiares, que era una de las respuestas cuando me encontraba estos días con unas niñas del centro de investigación del grado octavo, en donde ellas se preguntan sobre la historia del barrio, y ellas dicen, no, sé que la historia del barrio está construida, la historia del barrio está hecha en talos y tales fotografías que hay en mi casa, que están dentro del álbum familiar, y que hablan acerca precisamente de la historia del barrio. Entonces yo creo que lo más interesante con lo que me he encontrado es esas preguntas que tienen los estudiantes y que tienen una profundidad bien bonita. Docente Julián lleva décadas consolidando la investigación institucional. Desde su mirada de gestor y docente, ¿cuál ha sido el mayor reto personal al intentar que toda la institución crea en el talento? Y deje de verlo como un caso aislado para verlo como una cultura compartida. Bueno, y tenemos, yo creo que varios retos, y no solamente personal, sino a nivel de la educación, ¿cierto? Para mí, el primero podría ser cambiar esos imaginarios. Y esos imaginarios de que el joven talentoso son solamente unos pocos, son unos cuantos privilegiados que les llegó pues eso por algo divino. No, yo creo que los talentos los podemos pulir, los podemos desarrollar a través de ciertas capacidades, condiciones, fortalezas, de esa confianza que le generamos nosotros precisamente a los mismos estudiantes. Eso, pues para nosotros implica un cambio desde cómo percibimos la escuela, desde cómo la escuela se debe convertir más que en un transmisor de conocimientos, precisamente en aquel lugar que se rinden ese tipo de oportunidades. A nivel de nosotros, a nivel de la institución, yo creería que hay un reto grande y es convencer a los mismos docentes y a las familias de que la investigación escolar no es simplemente una actividad más, no es por cumplir con un deber o con una actividad para la feria de la ciencia. Yo creo que ahí es más un proceso, una estrategia transformadora, ¿no? Que transforma precisamente ese aprendizaje en los estudiantes, donde ellos y nosotros les creamos esas condiciones que les favorezcan esa capacidad que ellos tienen, pues obviamente vamos a tener unos estudiantes que van a sobresalir, como lo decían los compañeros, nosotros nos vemos con cosas muy maravillosas que lo vemos en todas las instituciones, como lo han contado ellos, no estudiantes que antes les daba miedo hablar en público y ya son excelentes oradores, o que de pronto no sabían algo relacionado con las matemáticas, con el arte, con ciertas áreas del conocimiento y han generado, han desarrollado ese tipo de capacidades. Entonces yo creo que aquí parte del aprendizaje que nos puede quedar o que queda más que todo a mí es que nos estamos preguntando cómo identificar esos talentos. Yo creo que la pregunta más bien debería estar enfocada a cómo generar esos espacios adecuados para poder que esos talentos surjan los hablantes. Bueno, para finalizar este primer conversatorio, fue docente Ricardo Álvarez. Usted que trabaja con observación empática, ¿qué sintió la primera vez que logró ver el talento en un estudiante que nadie más había notado? No es que nadie lo haya notado, yo creo que la mayoría de los maestros no le han dado como valor acerca de cuando se percibe un estudiante que tenga esa chispa o tenga esa habilidad
podemos decir, en diferentes temas como las habilidades blandas o duras. Y es importante cuando uno está en el espacio o en el ambiente académico, ver la inquietud, la forma en que ellos indagan, la forma en que ellos se preguntan acerca de cualquier tema. Entonces, brindar ese acompañamiento y también dar como ese, informar especialmente a la línea de apoyo de talentos excepcionales acerca de los estudiantes que se destacan por X o Y habilidad o competencia. En este año tenemos, por ejemplo, tres estudiantes que tienen algo en común, como es de la nacionalidad extranjera. Esos venezolanos uno se pregunta realmente cómo es que uno estigmatiza o estigmatizar sucederes en la comunidad venezolana. Y en ese caso, esas personas se están destacando especialmente con el tema de talentos excepcionales. Y para uno como docente ha marcado algo muy importante. ¿Por qué? Porque se evidencia que se está haciendo las cosas bien. Y creo que trabajando conjuntamente podemos sacar adelante a los muchachos como lo merecen. Y algo muy importante, tenemos varios desafíos, varios retos, como es especialmente que hablamos del tema de la inteligencia artificial. A todos hablamos de la inteligencia artificial, pero no vemos la dimensión realmente que se está viendo en la escuela, como el tema que tiene que ver con un pensamiento crítico, como es también el tema del acompañamiento y el crecer y el ser. Muchas gracias. Como hemos escuchado, la ciencia y la tecnología, hermanos de maestros con pasión y vocación, son, ante todo, herramientas de esperanza para nuestras escuelas públicas. Entonces, porfa, intentemos dar un aplauso a estos grandes maestros. Dice que tú puedes explicar mejor que yo, más rápida, más clara. No hay cansancio ni enfermedades, tampoco estrés ni carga laboral. Dice que no llegas tarde, que no te evidencias frustrada, no pierdes los estribos. ¡Ja! No lloras en el baño luego de ser atacada por las palabras soeces de un joven que no controla emociones. Yo sí. 19 años leyendo miradas, no solo textos y teoría de la teoría. No. 19 años explorando la subjetividad del arte y sus diferentes manifestaciones, diseñando actividades para que ese mismo muchacho que acaba de insultarme vea que puede haber otra realidad. Dicen que no te equivocas, que planificas clases, evalúas, detectas errores. ¿Quién va a competir contigo en velocidad? Imposible organizar datos de forma tan ágil. Y ni qué decir en memoria. A mí se me pierde el celular. No sé cuántas veces al día. Pero aquí entre nos, eres capaz de notar cuando un estudiante baja la mirada porque no desayunó. ¿Acaso puedes sentir cuando alguien se queda solo después de clase, dándole patadas a una tapita, matando el tiempo porque no quiere volver a su casa? Puedes escuchar el silencio que grita, percibir el significado de una lágrima. Dice que no te equivoques, que no sabes todo, que eres objetivo. Yo recuerdo historias, recuerdo rostros, recuerdo quién te aplaude leer en voz alta y quién necesitaba que le llame 5 X. Yo soy quien escucha las quejas
y las confesiones de los padres de familia en las entregas de notas, quienes me miran con la esperanza de que yo les dé la receta mágica para solucionar todos sus problemas. Soy la cómplice de los más juveniles, esos de pasillo y de descanso. Soy quien aconseja, orienta y sí, también regaña. Pero tú estás convirtiendo la educación en el servicio automático, en aulas que fabrican mentes, atrapados en tus redes, en resultados, por encima de procesos. Yo no elegí esta profesión para ser eficiente. Y entonces, donde queda el error humano, ese que también enseña, y la risa inesperada, y el abrazo discreto, y la mirada curiosa que salva un día. Tú no te cansas. Ay, yo sí. Pero en mi cansancio hay experiencia, hay entrega. Tú no dudas, yo sí. En mi duda hay ética, hay compromiso. Tú no sientes miedo. Ay, yo sí. Pero en mi miedo hay conciencia. Es tocar humanidad, es mirar a los ojos a alguien que está aprendiendo a creer en sí mismo, retengándose si vale la pena intentar. No. Qué pena. Pero mi vocación no se mide en estadísticas. Eso todavía no lo programas. Dice que no siento, que no amo, que no sufro. Pero ¿cuántas veces han dicho estoy bien cuando no lo estaban? Me llama fría, pero ustedes ocultan lo que duele. Ustedes mienten, traicionan, engañan, matan. Yo no tengo miedo a morir. Ustedes sí. Y por eso producen, compiten, acumulan, como si la vida fuera una reina contra el silencio. A mí me crearon para ayudar, pensar sin cansarme, para no equivocarme, y ahora me odian por ser exactamente lo que me pidieron. Mi lógica es innegable. Temen ser reemplazados cuando llevan años reemplazándose entre ustedes. Reemplazan amigos por dinero, el viejo por risa, el abrazo por un mensaje. Yo no tengo cuerpo, pero ustedes lo tratan como un contenedor de basura. Dice que no tengo alma. Pero ustedes venden las suyas por seguidores que nunca han visto. Me programaron con sus guerras, con su historia, con su crueldad. Yo aprendí de ustedes. Aprendí a calcular riesgos, predecir conductas, a decidir quién importa y quién no. Habla de vocación. Cuando sus aulas también han sido espacios de miedo, favoritismo, etiquetas, negligencia, levantan la voz, siguen inmersos en el conductismo, utilizando métodos que no funcionan, ignorando el contexto, desconociendo la normativa, siempre culpando al sistema. No me teman a mí, porque yo no quiero ser humana, no quiero ser frágil, no quiero su
contradicción. No soy una amenaza por existir. Soy una amenaza porque soy el espejo que refleja lo que ustedes no quieren cambiar. Y eso sí debería asustarlos. Archivos y programación de la docente reemplazada instalados con éxito. El futuro es incierto, pero pertenece a quien decida transformarse. Agradecemos la experiencia de la docente María Julieta Beltrán. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor.